Bueno, buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de aulas abiertas que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a revisar la segunda parte de la guía de práctica clínica sobre terapia antitrombótica para enfermedades vasculares que fue publicada hace un par de meses por la Sociedad de Cirugía Vascular. Entonces recordemos que esta es una guía muy importante porque es la primera guía de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular que examina específicamente la terapia antitrombótica y tiene como objetivo ayudar a los médicos a seleccionar una estrategia antitrombótica óptima. Recordemos que incluye tanto enfermedades vasculares arteriales como venosas y que los territorios arteriales que están fuera del alcance de esta guía son el intracerebral y el coronario, pero también dijimos que se han extrapolado datos de estudios en estas áreas. Y también con esta guía vemos que puede haber más de una opción antitrombótica disponible para un paciente y en este punto es importante porque la toma de decisiones compartidas con el paciente pues es fundamental y es necesario equilibrar el riesgo de sangrado con la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, esta guía se realizó con la representación de las disciplinas de angiología, de flebología, cardiología, farmacología clínica, radiología intervencionista, medicina vascular y cirugía vascular. Entonces, en la primera parte habíamos revisado los aspectos generales, la evaluación del riesgo de sangrado con la escala OACPAT-3 y también revisamos la enfermedad arteriosclerótica de los miembros inferiores. Ya hoy en esta segunda sesión, entonces hablaremos de la enfermedad arterial no aterosclerótica, específicamente de aneurismas, disección y accesos vasculares para diálisis. En relación a la enfermedad venosa, solo nos vamos a referir a algunos cambios que se proponen en el manejo de la trombosis venosa superficial y ya finalmente vamos a revisar el manejo antitrombótico para las malformaciones vasculares. Es decir, que hoy vamos a revisar estos 5 escenarios. Entonces, vamos a empezar con la enfermedad aneurismática y aquí tenemos que los aneurismas que han sido estudiados son el aneurisma de aorta abdominal y el aneurisma de arteria poplítea. En relación al aneurisma de aorta abdominal, la terapia antitrombótica se ha evaluado en estos 3 escenarios: en la reducción del riesgo cardiovascular, en la prevención del crecimiento del aneurisma y en el manejo perioperatorio. Entonces, en relación al riesgo cardiovascular, se sabe que los aneurismas de aorta abdominal pequeños, es decir, que tienen entre 4 y 5 centímetros, tienen un mayor riesgo de muerte cardiovascular que las personas que no tienen aneurismas de aorta abdominal, con una incidencia anual del 3%. Sin embargo, no hay ensayos clínicos específicos que evalúen los antitrombóticos para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Un metaanálisis que se publicó el año pasado no demostró ninguna diferencia en la mortalidad por todas las causas cuando se compara la terapia antiplaquetaria versus sin terapia antiplaquetaria o con placebo para aneurismas de aorta abdominal pequeños y faltan pruebas que evalúen específicamente los resultados cardiovasculares, porque es probable que todos los estudios pues, que se han realizado no tengan el suficiente poder estadístico para detectar esas diferencias en los eventos cardiovasculares y por eso de este punto no podríamos sacar conclusiones confiables. Hay una gran cohorte prospectiva que fue con más de 12.000 pacientes con aneurismas de aorta abdominal y, como vemos, demostró una mejoría en la supervivencia a 5 años para los pacientes que tomaban terapia antiplaquetaria en comparación con los que no tomaban terapia antiplaquetaria. Cuando uno revisa la literatura, definitivamente sí existe evidencia más sólida de la reducción del riesgo cardiovascular en los pacientes que toman una combinación de terapia antiplaquetaria, de estatinas y también de terapia antihipertensiva. Sin embargo, cuando ya se considera la terapia antiplaquetaria de forma aislada, realmente la evidencia es muy pobre. Entonces, a raíz de toda esta información, la guía recomienda que a los pacientes que tienen un aneurisma aorta abdominal pequeño, entre 4 a 5 centímetros, se les pueda considerar el tratamiento con aspirina de 75 a 100 miligramos al día para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, siendo una recomendación 2BC. Ya ahora en relación a la prevención del crecimiento del aneurisma, entonces en este punto se han realizado varios estudios que no han sido aleatorios y que han examinado el efecto de los antiplaquetarios en comparación con el placebo, específicamente sobre el crecimiento de esos aneurismas de aorta abdominal.
Sin embargo, pues se necesitan muchos pacientes para poder detectar un cambio significativo en el crecimiento, y es por eso que todos estos estudios han tenido un relativamente poco poder estadístico y también los resultados han sido mixtos. Un estudio de cohorte, que probablemente es uno de los más grandes, mostró una tasa de expansión del saco más baja en pacientes con aneurisma de aorta abdominal de 40 a 49 milímetros de diámetro en quienes tomaban aspirina, pero este estudio no pudo descartar factores de confusión y tampoco encontró ningún efecto en aneurismas de ningún otro tamaño. Ya luego se publicó un ensayo clínico que evaluó el ticagrelor versus la aspirina específicamente en ese crecimiento del aneurisma. Fue casi con 150 pacientes y los aleatorizó a recibir ticagrelor o aspirina y no encontró diferencias en la expansión del saco o el trombo intraluminal. Sin embargo, el seguimiento pues fue muy poco, que solo fue de 12 meses. Resulta que en el 2022 se publicó este metaanálisis que precisamente fue realizado para esta guía, que se titula Terapia antitrombótica para aneurismas aórticos, y este metaanálisis incluyó pues todos estos estudios previos, y vemos que en él no se encontró ningún efecto sobre el crecimiento de los aneurismas pequeños con los antiplaquetarios, en general en todos los grupos, una diferencia de medias de menos 0.36 milímetros al año, pero sin ser estadísticamente significativo. Sin embargo, la evidencia tomada únicamente de datos observacionales sugiere que sí puede existir una posible asociación entre la aspirina y unas tasas reducidas de crecimiento del aneurisma, porque vemos que aquí la diferencia de medias fue de menos 0.6 milímetros año y fue estadísticamente significativa. Sin embargo, pues esta es la única evidencia disponible hasta este punto y por lo tanto no es lo suficientemente fuerte como para sugerir que exista un efecto de la aspirina sobre el crecimiento de los aneurismas y poder formular pues una recomendación sólida con base en esta evidencia. Entonces, por eso es que la guía declara que hay evidencia suficiente para recomendar aspirina para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en aneurismas de aorta abdominal pequeños, como lo revisamos, pero no para reducir el crecimiento del aneurisma. Y finalmente, en el contexto perioperatorio de los aneurismas de aorta abdominal, esto los dividimos en dos escenarios, el perioperatorio y el posoperatorio tardío. En cuanto al perioperatorio, en el mismo metaanálisis que acabamos de revisar, que fue del año pasado, entonces aquí se demostró que los antiplaquetarios aumentan la tasa de mortalidad a 30 días después de un reparo de aneurisma de aorta abdominal, como vemos aquí con un OR de 2.3. Y este metaanálisis, que hasta ahora pues es la mayor evidencia que vamos a tener en este tema, también incluyó los dos estudios previos más grandes pues que estaban disponibles hasta la realización de este metaanálisis, que fueron el POISE y una cohorte de casi 3.000 pacientes, que ha sido pues los estudios más grandes. En este mismo metaanálisis no se demostró que el sangrado mayor aumentara perioperatoriamente en los pacientes que tomaban antiplaquetarios, y si bien pues acabamos de decir que se encontró un incremento en la mortalidad, es imposible atribuir la causa de ese incremento de la tasa de mortalidad a los antiplaquetarios, precisamente porque ellos declaran que el efecto observado puede deberse a la condición médica por la cual los pacientes estaban tomando el medicamento. ¿Sí? Entonces, usualmente son pacientes altamente comórbidos, muy enfermos y que de entrada ya tienen un incremento en la mortalidad. Entonces, por eso la guía declara que hasta que el efecto no sea claro, no se puede hacer una recomendación a favor o en contra del uso de la terapia antiplaquetaria en el perioperatorio. Pero ya después de la cirugía, ya los pacientes que tienen, pues que ya tienen un aneurisma de aorta abdominal reparado, también tienen un alto riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. De hecho, se ha demostrado que ese riesgo es un 2.5% mayor que el de la población general en cuanto a infarto agudo de miocardio y un 2.9% mayor en caso de eventos cerebrovasculares. Hay un metaanálisis retrospectivo grande que demostró que el uso de dosis bajas de aspirina mejora de forma independiente la supervivencia a largo plazo después de la reparación, principalmente al reducir los eventos cardiovasculares, que
es en cierta medida como el beneficio de la reducción cardiovascular de la aspirina que revisamos inicialmente. Y de nuevo, también en este punto hay pruebas más sólidas en la reducción del riesgo cardiovascular en quienes toman la combinación de terapia antiplaquetaria, estatina y antihipertensivo. Pero en esta guía pues se evalúa la terapia antiplaquetaria es de forma aislada. Entonces, actualmente no tenemos evidencia que sugiera superioridad o inferioridad de cualquier otra terapia antitrombótica después del reparo de un aneurisma de aorta, y es por eso que la guía recomienda, pero vemos con una clase de recomendación 2AB, que los pacientes que se sometan a un reparo endovascular o abierto de aorta abdominal se les debe considerar el tratamiento con aspirina después de la cirugía para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares secundarios. Entonces, en conclusión, aspirina en aneurismas de aorta abdominal para reducir el riesgo cardiovascular y en el posoperatorio, pues después de la intervención. No se debe usar para la prevención del crecimiento, aún no sabemos qué pasa con el manejo antitrombótico en el perioperatorio. Ahora ya pasamos al aneurisma de arteria poplitea y aquí sí hay muy poca evidencia. Solo tenemos 5 estudios observacionales que contienen resultados que comparan el uso pues, de antitrombóticos en los pacientes con aneurismas poplíteos. Sin embargo, no fue posible realizar el metaanálisis en relación a este tema, como lo hemos visto pues, a lo largo de esta guía, debido a que hubo una alta heterogeneidad en los estudios. Entonces hay algunos estudios que incluyen, por ejemplo, la vigilancia posoperatoria de los aneurismas, otros los aneurismas tratados de forma conservadora, otros comparan warfarina con aspirina, otro compara anticoagulación versus no anticoagulación. También vamos a encontrar 2 estudios que que describen la permeabilidad primaria después del reparo de un aneurisma poplíteo, una con terapia endovascular y el otro es con terapia abierta y endovascular. Entonces, pero a pesar de esto, pues podríamos pensar que estos pacientes pueden beneficiarse de estrategias de prevención cardiovascular similares a las que revisamos para los pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Sin embargo, al día de hoy no tenemos evidencia de alta calidad que pruebe esta hipótesis. Lo que sí se sabe es que después de la cirugía, los pacientes que tienen un reparo pues, de aneurisma de arteria poplitea no son los mismos que los pacientes que se someten, por ejemplo, a una revascularización con un puente por enfermedad arterial periférica en miembros inferiores, porque teóricamente los pacientes con aneurisma de arteria poplitea pues, tendrán un menor riesgo de MEI con pérdida del injerto, entonces es posible que no se beneficien de las estrategias antitrombóticas más agresivas que revisábamos en esa primera parte para los pacientes con enfermedad arterial periférica. Y en este caso, pues como no hay más literatura, el grupo de trabajo de la guía hace una recomendación de continuar con la monoterapia antiagregante para reducir el riesgo de eventos en las extremidades. Entonces se debe considerar monoterapia antiagregante en aneurismas de arteria poplitea para reducir el riesgo de eventos adversos importantes en las extremidades, siendo una recomendación 2AC, y también después de los que sean sometidos a reparación abierta del aneurisma, pueden ser considerados para la monoterapia de manera posoperatoria para reducir el riesgo de eventos adversos importantes en las extremidades. Entonces continuamos con el segundo escenario, que es la disección arterial. La disección arterial es una causa importante de eventos cerebrovasculares en personas jóvenes. En este caso, la disección arterial puede ser de arteria cervical o extracraneana, específicamente la carótida o la vertebral, o también puede ser intracraneana, que es de la porción intracraneana de la carótida o también de las arterias cerebrales. Vamos a hablar de la disección extracraneal, y aquí históricamente ha habido mucho debate en relación a si estos pacientes se deben antiagregar. Ay, perdón, un momento, por favor. Entonces, les decía que aquí había mucho debate en relación a si estos pacientes deben ser antiagregados o deben ser anticoagulados. Sin embargo, tradicionalmente se ha preferido usar la anticoagulación oral y con antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, pues vamos a ver que algunas pautas actuales ya basadas en la evidencia pues mucho más actualizada viene, pero que pues también tenemos que saber que la mayoría es observacional,
pero ya cada vez más se sugiere es el uso de aspirina. Entonces vamos a hablar de estos tres escenarios: la disección aórtica, la disección extracraneana de carótida o vertebral y otras disecciones arteriales. Entonces, para la disección aórtica existe evidencia mínima que evalúe la terapia antitrombótica para la disección aórtica aguda. Aquí únicamente existen 2 series de casos retrospectivos y un análisis retrospectivo. Los 2 series de casos retrospectivos son de reparo de disección aórtica tipo A, y en ese se demostró que la terapia antiplaquetaria dual no tuvo ningún beneficio en la tasa de mortalidad a 30 días, pero sí aumentó el sangrado intraoperatorio. Y el análisis retrospectivo, que fue con 288 pacientes sometidos a reparación endovascular de disección aórtica, pero ahora tipo B y también tanto aguda como crónica, mostró que la aspirina no aumentó el sangrado, pero tampoco redujo ningún criterio de valoración cardiovascular secundario. Entonces, con base en esta evidencia, pues no se pueden hacer recomendaciones claras a partir de esta literatura tan pobre, pues que realmente al día de hoy no tenemos otro tipo de estudios. Entonces, en cuanto a la disección extracraneal de arteria carótida y vertebral, aquí tenemos que hay una revisión sistemática y un metaanálisis que resume toda la literatura antitrombótica para la disección extracraneal hasta el 2015, y ya posteriormente se desarrollaron 2 ensayos clínicos que complementan la evidencia que tenemos al día de hoy. Entonces vamos a empezar con este metaanálisis del 2015. En él se incluyeron 38 estudios retrospectivos con casi 1.400 pacientes. El desenlace primario fue un compuesto de muerte, ese isquémico, hemorragia intracraneana u otros sangrados, y ellos encontraron que no hubo diferencias entre la anticoagulación, que era con heparina y generalmente era ya seguida de warfarina, y la terapia antiplaquetaria. Y lo que debemos saber también es que en relación a este tema no existe ningún estudio que evalúe los antitrombóticos y los compare contra una terapia sin antitrombóticos. Ya después de este metaanálisis, en el 2019 se publicó el estudio CADIS, que fue disección de la arteria cervical en el estudio de SB. Este estudio aleatorizó a 250 pacientes con disección carotidia o vertebral con inicio de los síntomas en los últimos 7 días a recibir terapia antiplaquetaria, que fue muy heterogénea y que de hecho es una de las grandes limitaciones de este estudio, porque vemos que se usó aspirina, clopidogrel y también terapia antiplaquetaria dual con ASA y clopidogrel, o anticoagulación con heparina no fraccionada y ya luego seguida de warfarina. Entonces el desenlace primario fue un compuesto de SB ipsilateral o muerte de cualquier causa, y como vemos aquí no se encontraron diferencias importantes en cuanto a esos desenlaces. Sin embargo, este estudio estuvo muy limitado porque una muy poca cantidad de eventos, pero tampoco se detectaron diferencias en la oclusión residual o en la tasa de recanalización de los vasos, que era uno de los desenlaces secundarios. Y tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en los sangrados, solo se presentó un sangrado mayor que fue en el grupo de anticoagulación. Y ya finalmente en el 2021 se publicó el TREAT-CAT, que fue con aspirina versus anticoagulación para la disección extracraneana, que fue un ensayo clínico multicéntrico abierto y fue un estudio de no inferioridad. Él aleatorizó a 194 pacientes a recibir aspirina o antagonistas de la vitamina K después de la disección de arteria cervical. El desenlace primario compuesto fue una combinación de resultados clínicos que eran SB, sangrado grave o muerte, pero también hallazgos de resonancia magnética y eran la presencia de nuevas lesiones cerebrales isquémicas o hemorrágicas. Entonces encontró en este estudio que la aspirina no fue no inferior a los antagonistas de la vitamina K para ninguno de estos desenlaces. Y también solo ocurrió un episodio de sangrado mayor, pero también ocurrió de nuevo en el grupo de anticoagulación. Entonces vemos con esta evidencia existen diferencias significativas en los resultados a pesar de la poca evidencia disponible. Sin embargo, lo que sí es claro es que hasta ahora no se ha demostrado un efecto significativamente beneficioso de la anticoagulación en este grupo de pacientes. Y además la guía dice que se sabe
que la anticoagulación en general causa más sangrados importantes que la terapia antiplaquetaria, lo que limita su uso en disección arterial extracraneal, más aún pues cuando no existe una ventaja clara. Por eso, entonces, se recomienda que los pacientes con disección de carótida vertebral extracraneana reciban monoterapia antiplaquetaria durante al menos 3 meses, porque ha sido el tiempo que ha sido evaluado pues, en los estudios para reducir el riesgo de deseo isquémico posterior, siendo una recomendación 1B. Y ya finalmente, en otras disecciones arteriales, realmente aquí no tenemos evidencia, solo hay información, pero igual es muy limitada, de la disección de la arteria mesentérica superior. Específicamente existe un metaanálisis que se publicó en el 2019, que es este, y que evaluó la terapia antitrombótica en esa disección aislada de la arteria mesentérica superior. Incluyó 35 estudios, casi 800 pacientes, y no demostró ningún beneficio del tratamiento antitrombótico, ninguna estrategia específica antitrombótica en términos de resolución o de progresión de la disección. Tampoco se informaron eventos adversos debido a la terapia antitrombótica. Sin embargo, pues los estudios que se incluyeron en este metaanálisis, pues que es la evidencia disponible, son de baja calidad. Y por eso es que la guía recomienda, basados en esta evidencia que es la única que tenemos disponible y en un riesgo de lógica biológica, y por lo tanto una recomendación pues que no es tan buena, que vemos que es 2AC, que se debe considerar la monoterapia antiagregante en disección aislada de la arteria mesentérica superior para reducir el riesgo de eventos isquémicos del intestino delgado. Y ya por lo demás no existe ninguna otra disección arterial que tenga evidencia clara en la literatura. Entonces, al día de hoy, pues no tenemos recomendaciones actuales de cómo se deben manejar estos pacientes. Entonces, en resumen, la terapia antiplaquetaria para la disección aórtica aún no sabemos. Para la disección cervical extracraneana de carótida o vertebral, sí, monoterapia antiagregante por 3 meses para reducir el riesgo de CV recurrente. Y para disección de arteria mesentérica superior, también monoterapia antiagregante, pero con un menor nivel de evidencia, y es para reducir el riesgo de isquemia intestinal. Ya para otras disecciones arteriales tampoco sabemos aún cómo manejar estos pacientes. El tercer escenario son los pacientes con accesos vasculares para diálisis. Entonces, el acceso arteriovenoso para diálisis se puede clasificar en fístula arteriovenosa utilizando una vena nativa o en injertos arteriovenosos, que es cuando se utiliza un conducto protésico. Y a su vez, la evidencia de esos accesos arteriovenosos separa los resultados de los estudios en términos de maduración del acceso y en la permeabilidad. Y, sin embargo, la mayor evidencia que tenemos disponible hasta el día de hoy se encuentra en fístula arteriovenosa con vena nativa y ha sido evaluada principalmente en términos de permeabilidad. Entonces, existen 2 metaanálisis que evalúan esa evidencia sobre la terapia antitrombótica después de la formación de una fístula o de un conducto protésico. Sin embargo, lo primero que debemos saber es que los ensayos clínicos en esta área son muy pequeños y tienen muy poco poder estadístico. El primer metaanálisis, que es este y que al día de hoy sigue siendo el más grande, se publicó en el 2013, incluyó 21 ensayos clínicos que evaluaban la monoterapia antiagregante y mostró un claro beneficio a favor de la terapia antiplaquetaria para reducir el fracaso de la fístula arteriovenosa. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ensayos clínicos que se incluyeron en este metaanálisis solo tenían datos de seguimiento de hasta 6 meses. Y en este no hubo evidencia de daño con sangrados similares tanto entre el grupo de terapia antiplaquetaria como el del placebo. Ya posteriormente, en el 2021, una revisión Cochrane incluyó 13 ensayos clínicos con 9 comparaciones distintas de diferentes combinaciones. Entonces, incluía combinaciones de antiplaquetarios con warfarina y con placebo. Sin embargo, el principal problema de esta revisión fue que no agrupó todos los antiplaquetarios y los comparó contra no antiplaquetarios o contra placebo. Y en este caso se encontró que la comparación de clopidogrel
versus el placebo fue la que tuvo la mayor cantidad de pacientes con un ensayo clínico que es muy grande y que muestra una reducción estadísticamente significativa de la trombosis temprana en pacientes con fístula arteriovenosas que toman clopidogrel con un RR de 0.63 en comparación con los pacientes que no lo toman. Pero a pesar de esto no se tradujo en una mejoría en el número de fístulas arteriovenosas que estuvieron disponibles para diálisis. Entonces vemos que con esta información pues sí existe evidencia que respalda el uso de la terapia antiplaquetaria en monoterapia para las fístulas arteriovenosas después de su formación a corto plazo. Y el clopidogrel es el que debe usarse como antiplaquetario de primera línea, pues porque acabamos de decir que es el que tiene el estudio más grande, que es de mayor calidad y con menor riesgo de sesgo precisamente para respaldar esta recomendación. Y por eso es que la guía recomienda que los pacientes que se someten a una formación de fístula arteriovenosa deben ser considerados para Clopi 75 durante hasta 6 meses como antiplaquetario de primera línea para mejorar la permeabilidad de la fístula, siendo una recomendación 2AB. Y ya si existe contraindicación al CLOP, pues lo que debe usarse es aspirina con una recomendación 2BA. Ya para ir terminando, el penúltimo escenario es el uso de antitrombóticos para enfermedad venosa. Aquí solo vamos a hablar de la trombosis venosa superficial porque es donde vamos a encontrar que existen algunos cambios. Entonces, la trombosis venosa superficial los pacientes pues, con TBS tienen un riesgo relativamente alto de complicaciones tromboembólicas a corto y a largo plazo. De hecho, se ha demostrado que los pacientes con TBS pues, tienen un mayor riesgo de esas complicaciones, incluido TBP, embolia pulmonar, progresión de la TBS o TBS recurrente, que tiene una incidencia del 10% durante los primeros 3 meses de seguimiento de la TBS. Entonces, ese riesgo de eventos tromboembólicos persiste durante 3 meses después del diagnóstico de la TBS, pero es mayor durante el primer mes o en algunos subgrupos de pacientes como los pacientes con cáncer. Aquí también, y como lo hemos visto para los otros escenarios, pues hay que reconocer que existe una alta heterogeneidad en los estudios en relación al tipo de tratamiento que han evaluado, la intensidad del tratamiento, la duración de la anticoagulación, y por eso tampoco, al igual que como lo veíamos para el escenario del aneurisma de arteria poplitea, pues tampoco en este punto pudo realizarse un metaanálisis formal debido a esta poca y heterogénea evidencia. Los estudios que tenemos han incluido principalmente TBS que supera los 4 a 5 centímetros de longitud y que está a más de 3 centímetros de distancia de la unión con las venas profundas. Sin embargo, la mayoría de los estudios no han tenido el suficiente poder estadístico para los resultados de enfermedad tromboembólica venosa, que son relativamente raros. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la duración más corta de la anticoagulación se asocia con un mayor riesgo de recurrencia, mientras que las dosis intermedias de heparina son mejores que las dosis profilácticas para prevenir esa recurrencia. Entonces, la guía recomienda que los pacientes con TBS de miembros inferiores que estén a más de 3 centímetros de distancia de la unión con las venas profundas y que se extienda más de 5 centímetros de longitud, se les recomienda recibir Fondaparinux 2.5 miligramos una vez al día durante 45 días para reducir el riesgo de nuevos eventos tromboembólicos, siendo una recomendación 1B. Los pacientes con esas mismas características como alternativa y por lo tanto con un menor nivel de evidencia, que es 2AB, se les puede ofrecer Rivaroxaban 10 miligramos al día o una dosis intermedia de heparina bajo peso molecular una vez al día. Y también lo otro que debemos saber es en lo que se viene hablando cada vez más, y es que en los pacientes con trombosis venosa superficial se han identificado ciertas características clínicas o anatómicas de alto riesgo que los hacen entrar en un subgrupo de pacientes que tienen un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas y que por lo tanto pues requieren realizar un ajuste en el manejo. Y esos pacientes pertenecen a estos 6 grupos. Entonces, pacientes que tienen una TBS clínicamente extensa que afecta tanto la pantorrilla como el muslo
o que tiene una longitud mayor a 5 centímetros, ausencia de dolor local, trombosis de vena axial superficial, es decir, desafena mayor o desafena menor, múltiples sitios venosos trombosados, TBS recurrente o cuando la TBS ocurre en el contexto de malignidad o trombofilia. Entonces, en este grupo de pacientes, la recomendación para una TBS que presente características clínicas o anatómicas de alto riesgo, los pacientes pueden ser considerados para un ciclo de 3 meses en lugar de 45 días de anticoagulación de dosis intermedia para reducir el riesgo de nuevos eventos tromboembólicos, siendo una recomendación 2B6. Y ellos definen que la anticoagulación en dosis intermedias es la dosis entre la anticoagulación completa y la anticoagulación profiláctica. Entonces, por ejemplo, que la dosis intermedia equivale a 2/3 de la dosis terapéutica. Entonces, en resumen, un paciente que tengamos con TBS y que tenga alguna característica de estas, ya sea clínica o anatómica, se considera una TBS de alto riesgo y aquí tenemos dos posibilidades de manejo. Entonces, una es recibir una dosis de anticoagulación intermedia durante un periodo de tiempo más prolongado, que sea de 3 meses, o alternativamente, por ejemplo, si el paciente tiene un riesgo de sangrado alto, se puede cambiar a anticoagulación profiláctica después de esos 30 a 45 días de tratamiento inicial a dosis intermedia para tener una duración total de tratamiento de 3 meses. Sin embargo, si bien la guía soporta esta recomendación, pues también declara que existe poca evidencia que sugiera el uso rutinario de este enfoque, por lo tanto debe ser muy individualizado. Entonces, en resumen, aquí tenemos que si la trombosis venosa superficial está a menos de 3 centímetros de las uniones con el sistema profundo, se debe manejar con anticoagulación en dosis completas durante 3 meses. Pero ya si la TBS está a más de 3 centímetros de las uniones y tiene una longitud mayor a 5 centímetros, ahí sí entramos a evaluar si existe alguna característica de alto riesgo que pueda modificar el manejo del paciente. Entonces, si no hay ninguna de estas condiciones, entonces se puede indicar protocolo Calisto con fondaparinux 2.5 miligramos al día por 45 días, una recomendación 1B, o como alternativas, pero con un menor nivel de recomendación, ya 2AB, se puede usar el protocolo Surprise con rivaroxaban 10 miligramos al día por 45 días, que él demostró, pues este protocolo Surprise demostró ser no inferior al Calisto, y ya una tercera alternativa es el protocolo Stenox con heparina bajo peso molecular en dosis profiláctica, y en este punto la enoxaparina de 40 miligramos al día pues ha sido la más estudiada también por 45 días. Pero ya si existe alguna característica clínica o anatómica que indique un alto riesgo, se debe indicar una dosis intermedia por 3 meses o, como acabamos de decir, si el riesgo de sangrado es muy alto, a los 45 días se hace cambio a dosis profiláctica que se lleva hasta 3 meses. Y ya finalmente las malformaciones vasculares congénitas. Entonces, la tromboembolia venosa es una complicación frecuente entre los pacientes que tienen malformación venosa porque ellos suelen tener coagulopatía intravascular localizada y por eso en los hallazgos de laboratorio de estos pacientes podemos encontrar que tienen fibrinógeno bajo, dímero D elevado, las plaquetas pueden estar normales o incluso puede haber trombocitopenia. Y esta coagulopatía intravascular localizada rara vez produce complicaciones graves, sin embargo hay que tener en cuenta que ella puede agravarse por diferentes estímulos, como por ejemplo si el paciente se somete a algún procedimiento endovascular o quirúrgico abierto o si tiene algún trauma. Y esos estímulos pueden llevar a que finalmente el paciente con una coagulopatía intravascular localizada pues desarrolle una coagulopatía intravascular diseminada. Y esa coagulopatía intravascular localizada es la responsable de eventos trombóticos dolorosos dentro de esa malformación venosa. Entonces, es por eso que a menudo vemos en las recomendaciones de las guías el uso de heparina de bajo peso molecular para las malformaciones. Sin embargo, veremos que pues ya ese uso debe ser muy individualizado y no se debe prescribir de forma rutinaria para todos los pacientes con malformación venosa.
Debido a la falta de literatura publicada en este tema que sea de buena calidad, entonces un panel de expertos de la Unión Internacional de Angiología publicó un consenso sobre el tratamiento de esas malformaciones venosas, pero de entrada ellos declaran que la calidad de la literatura pues es muy baja y ellos consideraron en ese consenso que se puede usar una dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular para tratar el dolor trombótico asociado con la coagulación intravascular localizada y con dos objetivos. Uno, normalizar el perfil de coagulación y dos, prevenir la progresión de la coagulación intravascular localizada a una coagulación diseminada antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Y este tratamiento profiláctico con heparina puede iniciarse desde 10 días antes y se continúa entre 10 y 20 días después de cualquier procedimiento quirúrgico, incluidos los procedimientos mínimamente invasivos. Entonces, estas recomendaciones aplican para los pacientes que tengan malformaciones venosas y que tengan coagulación intravascular localizada, y también en el síndrome de Klippel, porque se sabe que existe una fuerte propensión en estos casos a tener una trombosis. Y es por eso que la guía entonces recomienda que para pacientes con malformación venosa o síndrome de Klippel con evidencia de coagulación intravascular localizada, confirmada por niveles bajos de fibrinógeno y altos de dímero D, pueden ser considerados para anticoagulación profiláctica durante 10 días antes y 20 días después de cualquier procedimiento invasivo para evitar la progresión a una coagulación intravascular diseminada, siendo una recomendación 2BC. Y otro aspecto importante es que con frecuencia vemos que se indica aspirina en las malformaciones venosas, pero ya en esta guía, pues por esta evidencia disponible, no se recomiendan los antiplaquetarios en los pacientes que tienen coagulopatía o dolor asociado a malformaciones venosas, siendo una recomendación 3C. Entonces, en resumen, el manejo antitrombótico de las malformaciones venosas: si el paciente tiene dolor, pero no tiene coagulación intravascular localizada, podría indicarse ASA, pero realmente el nivel de evidencia es muy bajo. Pero si el paciente con malformación venosa tiene además coagulación intravascular localizada, y si está indicada la heparina de bajo peso molecular en el perioperatorio, en el esquema que vimos, con una mucho mejor evidencia. Entonces, en conclusiones, recordemos que esta es la primera guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular que examina la terapia antitrombótica para enfermedades vasculares. Por lo tanto, de nuevo, la invitación es a que nos tenemos que familiarizar con ella. Aún tenemos dudas del beneficio de la terapia antitrombótica en ciertos escenarios clínicos, como vimos, por ejemplo, en el crecimiento de aneurismas, en el manejo perioperatorio, así también como en la disección aórtica, en la disección de otras arterias periféricas, excepto cervicales y arteria mesentérica superior, pero también tenemos mejor evidencia del tratamiento antitrombótico en los demás escenarios, y eso pues se deberá traducir en mejores resultados en la práctica clínica. Vemos que incluso ya en escenario de TBS, la dosis y la duración del tratamiento dependerán o no de características clínicas y anatómicas del individuo que sean de alto riesgo, y por eso, de nuevo, la guía enfatiza en la individualización del tratamiento en todos estos escenarios. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas o comentarios. Luisa, muchas gracias. No, muy chévere que nos hayas terminado de presentar la guía porque son cosas que tienen que ver con la práctica clínica de nosotros y cosas que pacientes que vemos todos los días. Yo creo que tanto en el paciente hospitalizado como en el paciente ambulatorio. Yo tengo algunos comentarios que hacer y voy a empezar por lo último, por el tema de las trombosis venosas superficiales. A mí me parece que las guías de práctica clínica se están basando solamente en los estudios, en los que han publicado, pero me parece que le está faltando un poquito ponerle sentido común y lógica, porque yo veo la trombosis venosa superficial de una forma diferente. Yo creo que la deberíamos enfocar similar a como enfocamos la trombosis venosa profunda en cuanto a duración. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pensar cuál es el factor, o sea, no es la duración, perdón, no es la localización, y solamente pensar a qué distancia está el sistema venoso profundo para definir la duración de la anticoagulación, cuál fue la causa de la trombosis venosa superficial. ¿Y por qué digo esto? Porque un gran porcentaje de las trombosis venosas superficiales
tienen como origen una insuficiencia venosa superficial, es decir, el factor de riesgo es una vena varicosa. Entonces, ¿qué hago yo? Anticoagulo el paciente y mientras no se le quite el factor de riesgo, que es la vena varicosa, al paciente no le quito la anticoagulación, que ya sabemos que es una anticoagulación de baja intensidad, ¿cierto? Las dosis de los medicamentos. Si yo le doy al paciente 45 días y le doy y lo despido del consultorio y le dejo la varice, pues hombre, lo esperable es que en uno, en dos, o en 6 meses, o en un año, el paciente vuelva a tener otra vez trombosis de la misma safena varicosa, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago normalmente es que le doy los 45 días o los 3 meses o lo que yo diga, después le doy una cita al paciente, reviso, sí señor, ya tiene la venita recanalizada, venga, vamos a hacerle una radiofrecuencia venosa o el método pues, que la persona escoja, ¿cierto? En el caso mío, yo les hago una radiofrecuencia venosa y cuando es ese caso, pues el paciente lo más probable es que no tenga una recurrencia de la trombosis venosa superficial. En cambio, si es una vena no varicosa y el paciente no tiene factores de riesgo, entonces enfocarlo similar a un paciente que te hace una trombosis venosa profunda sin factor de riesgo o una trombosis no provocada, ¿cierto? Probablemente ese paciente tiene una trombofilia, tiene un síndrome tipo polipio, tiene un cáncer o tiene alguna otra cosa y probablemente ese paciente haya que pensar en anticoagulación extendida. Pero no, a mí no me gusta casarme con que es que lo voy a... Es lo que pasaba antes con la trombosis venosa profunda, que nos decían, cuando yo era residente de medicina interna, decían, no, es que la trombosis venosa profunda se anticoagula 3 meses y en ese saco cabía todo el mundo. Hombres, mujeres, no provocadas, no provocadas. Yo pienso que esa parte hay que revalorarla en todas las guías. En el caso de nosotros, ellos hablan otra vez del fondaparinol por el estudio Calisto que se salió por allá en el 2000 sería por allá, que era con fondaparinol, pero pues en medio no es práctico porque fondaparinol hay que hacerle MIPRES, pero pues tenemos la opción de rivaroxaban a dosis bajas, que además que es mucho mejor porque no tiene el paciente que inyectarse, pues y todos sabemos que hay problemas de adherencia cuando los ponemos a inyectarse. Entonces, a mi modo de ver, la mejor opción que tenemos hoy en día es el rivaroxaban a dosis bajas. Otro tema que mencionaste, lo de las fístulas arteriovenosas que se ocluyen. Yo pienso que ahí no tiene ninguna cabida los antitrombóticos porque primero son pacientes de alto riesgo de sangrados por la insuficiencia renal, por la coagulopatía, pues el problema de las plaquetas de la insuficiencia renal, por el posoperatorio también tiene el paciente riesgo de sangrado. Y lo que yo he visto de mi experiencia es que esas fístulas que se ocurren tempranamente no es por temas trombóticos primarios, sino porque casi siempre hay problemas técnicos ya sea del procedimiento en sí, pero lo más frecuente es que tú sabes que hacen las fístulas sin hacerle al paciente una valoración adecuada previa. Nadie se le ocurrió hacer un Doppler y el paciente tenía una hipoplasia en el tercio medio del brazo de la vena de la cefálica o tenía unos trombos crónicos asociados centrales en la vena innominada o en la vena cava superior porque el paciente había tenido un catéter venoso central previamente y eso nadie se lo diagnosticó y pues la fístula nunca maduró o la fístula se tapó. Entonces, casi siempre son aspectos técnicos y eso no se va a mejorar ni con una aspirina, ni con una warfarina, ni nada de eso, ¿cierto? Lo del tema del crecimiento del aneurisma, yo pues pienso que ahí no hay ninguna duda, nadie cree pues que por darle una aspirina el aneurisma va a dejar de crecer. O sea, está claro pues que uno la da, si es que la da, es, es por temas de riesgo cardiovascular porque comparte, o sea, el aneurisma y la enfermedad aterosclerótica comparten los mismos factores de riesgo, sobre todo el cigarrillo. Y yo quería hacerte una pregunta. Hay pacientes, a ver tú qué opinas, o los otros profesores, me ha tocado ocasionalmente uno que otro paciente que tiene ya sea un aneurisma de arteria poplitea, que se diagnostica antes de que el paciente haga un evento trombótico arterial y que por alguna razón el paciente no es candidato a llevar a cirugía, es decir, porque tiene un riesgo prohibitivo quirúrgico, porque es un anciano con una falla cardíaca y un EPOC y no sé qué. O también ocasionalmente he visto pacientes con enfermedad polianeurismática, es decir, tienen aneurismática la aorta, la femoral, la poplitea, y pues esos pacientes para poderlo operar habría que cambiarles todo el sistema vascular, lo cual no es posible, ¿cierto? Veo que la guía no hace ninguna recomendación, pero la pregunta es, ¿esos pacientes se deberían anticoagular
sabiendo que los aneurismas de popliteos o esta enfermedad polianeurismática tienen riesgo de eventos trombóticos que terminen en una isquemia arterial aguda y la amputen, o se deberían anticoagular o ponerle una aspirina. ¿Qué sabe al respecto? Profe, no, lo que dice la guía es un aneurisma a solito estable, digamos que no tenga embolia, únicamente antiagregación. Así tenga la aorta, tenga también la arteria poplitea o tenga enfermedad polianeurismática, esos pacientes únicamente requieren antiagregación, independientemente de la presencia de trombo intramural, solo antiagregación. El único episodio donde se anticoagulan es si hace embolia, pero no hay nada de recomendación ni de evidencia de anticoagular para prevenir una embolia, independientemente de las características anatómicas pues, o morfológicas del aneurisma, no hay evidencia de eso. Si hace una embolia, se debe tratar, ya uno pasa como al manejo de una isquemia arterial aguda. Igual, se anticoagula, se maneja, si se opera, luego de que se opera, vuelve a manejo antiagregante. Es lo que recomiendan las guías. Pues está ok. Yo entiendo tu respuesta desde la evidencia, pero me parece a mí muy complejo uno tener un aneurisma de poplitea grande que por alguna razón no se puede llevar a cirugía y dejarlo. O sea, ya tú tienes el factor de riesgo establecido. No vas a esperar a que pase la catástrofe para ponerle el tratamiento. A mi modo de ver, esos pacientes de aneurismas de poplitea que por algunas grandes, que por algún motivo no se pueden llevar a cirugía, a mi modo de, yo sé que eso no está en la evidencia, pero a mi modo de ver, esos pacientes deberían anticoagularse porque es que yo no voy a esperar a que pase la pérdida de la extremidad para decir, sí tenía indicación de anticoagulación, ¿cierto? Bueno, el doctor Luis Felipe Gómez tiene la mano levantada. Adelante, profesor. Profesor Felipe. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un auditorio nutrido. Muy buena presentación, Luisa. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Hay que individualizar en las trombosis venosas superficiales y no meternos de cabezas como lo que plantean las guías, porque mire, una paciente con una trombosis venosa superficial asociada a una enfermedad varicosa o unas varices tortuosas, pues hacen recurrencias. Si vos lo anticoagulás o les haces un protocolo de profilaxis y digamos se mejora un poquitico se mejora y soltás al paciente, si no le corregís lo que le está generando, pues vuelve otra vez y muy probablemente hacen recurrencias. Esos pacientes tampoco hay que estudiarlos a fondo, pues ahí está la causa. Entonces sí, como agilizar un poquitico con el cirujano vascular, ponerlos en cintura con las medias. Y bueno, ya lo de anticoagular indefinidamente mientras aparece el tema quirúrgico, pues también digamos que es una observación que uno podría tomar, pero sin embargo yo creo que lo más importante es eliminar el foco de la trombosis, que es el evento trombótico. Ahora con el tema de los asintomáticos, pues yo creo que Juan dio como la respuesta. De todas maneras, estos pacientes presentan muchos síntomas. Y en el que no hay dilatación venosa, o sea, que aparece de una manera espontánea, es decir, agárrese a buscarlo, porque eso no es normal que un paciente haga una trombosis en un sistema venoso superficial. Entonces, hay un factor poderoso. Si está grandecito, búsquele su cáncer. Y si está jovencito, pues búsquele su enfermedad autoinmune o su hipercoagulabilidad, en fin, porque eso pues no viene solito, punto. Ese es pues como el tema. En los aneurismas venosos, que aquí Alejandra está dando, digamos, porque yo creo que esos pacientes, un aneurisma venoso es muy, sobre todo la poplitea, está asociada con alto riesgo de enfermedad tromboembólica. Cuidadoso, no solamente corregirlo, sino también anticoagular. ¿Alguna pregunta a ustedes aquí? ¿Le quedó claro todo? Sí. Bueno. Listo, gracias. Gracias, profe. Doctor Luis Ignacio, pero digo que aquí tengo 3 manos levantadas. Tengo a doctor John Weimar Cataño. Sí, buenos días. Vea, mi inquietud es respecto, pues completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos y el doctor Felipe de la dosis profiláctica en pacientes con trombosis venosa superficial y la indicación de un procedimiento quirúrgico en quien tenga una vena varicosa, ¿no? Entonces no hay duda que mientras tenga el sustrato anatómico, pues va a recurrir la trombosis.
Con respecto al aneurisma popliteo, el caso que pone Juan Carlos, yo creo que no hay nada en la evidencia ni nada que le asegure uno que anticoagular un aneurisma arterial, eso le prevenga la formación de un trombo, porque la formación del trombo ahí es como por un fenómeno anatómico, cambia a nivel pues, de las velocidades en el sitio del aumento del diámetro, o sea que se convierte en un fenómeno meramente geométrico, y no creo que la anticoagulación prevenga la formación de un trombo en un aneurisma de esto, o sea que ahí, cuando hay que operar, pues la indicación es quirúrgica, y no creo que la anticoagulación prevenga la formación de un trombo, distinto a un aneurisma venoso, donde sí hay más predisposición a formar trombo, pero veo que la guía nos expresó con respecto al aneurisma venoso. A mí la duda que me queda es la indicación de antiplaquetarios en monoterapia en pacientes con disección de carótida vertebral, que la ponen por encima de la anticoagulación. Eso van cambiando una vez sí, otra vez no, porque antes estaba pues con la indicación de anticoagulación, sin una evidencia pues tampoco contundente, pero se me hace que ahora la indicación de la antiagregación en monoterapia en disección de la carótida extracraniana y la vertebral es más como por el riesgo de sangrado. Yo creo que también se puede individualizar y no decir pues que todos son para antiagregación en monoterapia. De pronto habrán algunos que se pueda indicar la anticoagulación, y todos sabemos pues que los anticoagulantes orales directos en el lecho arterial pues no tienen como una evidencia contundente, pero empezar como a ensayar estos fármacos, estos anticoagulantes directos en este escenario para mirar si son efectivos y realmente ya sabemos que tienen menos riesgo de sangrado. Entonces, me parece que también en ese escenario de disección carotidia hay que individualizar y no decir pues de tajo que a todos antiagregación en monoterapia. No sé qué opinan, no sé, Luisa, que revisó el tema, si tiene algo que adicionar en ese ítem. Profe, lo que pasa es que, digamos, la evidencia con el metaanálisis que les demostré, pues que les mostré hasta el 2015, sí hablaba de un beneficio, pero muy, muy limitado de la prevención de CV recurrente en comparación con el riesgo de sangrado. Entonces, en ese escenario, digamos, en ese contexto, no hay ningún estudio que compare antitrombóticos con no antitrombóticos. Y los 3 estudios disponibles grandes, todos han dado resultados muy distintos. Entonces, hasta el 2015 todo estaba a favor de warfarina y por eso era la recomendación que de entrada les dije. Parece pues hay mucha duda entre antiagregación y anticoagulación, pero lo que se ha usado es la warfarina. Sin embargo, ya con el CADIS del 2019 y el TRITCAT del 2021, donde definitivamente sí no hubo ningún beneficio, sino por el contrario sangrado mayor, es que ya esta guía nueva dice, parece que es mejor la aspirina. Pero también, pues de acuerdo, hay que individualizar porque todavía pues esta evidencia es muy escasa, pero pues según esta guía, la aspirina es la primera opción. Rafa tiene la mano levantada. Adelante, Rafa. Buenos días, Luisa, excelente presentación. No, que hay un comentario que yo quería hacer en la misma línea, profe, que usted hizo y el mismo profe Felipe, y hablando específicamente de la trombosis venosa superficial en vena varicosa, y más específicamente en la safena. Es que ahí, si bien el desenlace que se mide o el que más preocupa son los fenómenos, la extensión al sistema venoso profundo, hay 2 evoluciones clínicas que también nos deben preocupar y que no se miden desde pues, en los estudios. Y es uno, la imposibilidad de poder realizar procedimientos en los pacientes una vez que hacen cambios postrombóticos crónicos que no permiten, pues que con una muy mala recanalización. Y en segunda instancia está que los pacientes que hacen trombosis venosa superficial recurrente, los síntomas en vena varicosa, los síntomas van empeorando. Incluso se agudizan cuando los pacientes tienen de toda la insuficiencia venosa crónica que tienen, todos los síntomas de insuficiencia venosa se empeoran. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que nosotros sí como grupo, que vemos mucho paciente que se define para intervención, hablando de vena varicosa específicamente, deberíamos optar por tratar de utilizar estrategias extendidas, por lo menos hasta que el paciente se le garantice intervención, obviamente sopesando riesgo de sangrado, pues, porque tampoco sería para todos los pacientes. Profesor Luis Ignacio Tobón. Buenos días para todos. Doctora Luisa, primero que todo me pareció muy buena la revisión. Sabemos que
mientras más cortico, mucho mejor y más concreto. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema que ha tenido mucha discusión a través de la historia. Y a nosotros que nos ha tocado pasar por todo eso, yo creo que se han aclarado muchas cosas, pero otras siguen en el limbo. Como comentaban ustedes, antes, yo recuerdo la publicación del New England Journal hace por ahí 15 años sobre, o un poquito más, sobre el tratamiento de la disección carótida, que era básicamente la anticoagulación, cuando se peleaba mucho al respecto. Yo creo que ya se ha aclarado un poquito y me parece muy pertinente estas guías que por lo menos no sabemos qué iba a pasar de pronto de 10 años, pero ahora es la antiagregación plaquetaria. Ya no voy a repetir lo que ustedes han comentado, pero me parece que la aneurisma de la poplita es un riesgo muy grande. El escenario que ponía Juan Carlos es demasiado grave, que si tiene aneurismas en todas partes, pues ¿qué va a pasar con el pobre paciente? Pues se nos va a morir. Que va a tener con seguridad hasta aneurismas cerebrales probablemente, y si es una enfermedad aneurismática multisignos, pues por decir así. Pero el aneurisma de poplita sí tenemos que tener en la cuenta que aneurisma diagnosticado, 2 puntos, aneurisma operado, dar las probabilidades que tiene de trombosis. Lo otro en la tromboflebitis superficial o trombosis, la TBS, es seguir. Yo creo que seguiremos en las discusiones de siempre. A ustedes y más ahora que se hacen tantos procedimientos menos invasivos, es lo que ustedes decían, quitar el riesgo que es la varices, pero ya lo otro, como ustedes bien lo decían, las trombosis superficiales en venas no varicosas siempre nos deben abrir las expectativas a buscar otras cositas. Pero en general, todavía yo pienso que, miren que ustedes las guías, muchas recomendaciones son tipo B, 2B o 2C, por tanto, lo que uno haga probablemente lo debe hacer con mucha responsabilidad con base en esto. Es como el comentario que yo les tengo al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Profe, yo creo que todos están de acuerdo en pues, lo del manejo de la TBS. Ya nos quedaría es como definir, porque digamos estas son las características clínicas y anatómicas de alto riesgo que propone esta guía, pero cuando uno revisa, por ejemplo, las guías de la sociedad canadiense, las guías americanas, incluyen también otras características que son de alto riesgo. Pues me refiero para decir lo de la dosis. Entonces, que si es perforante, también pues otras características de la historia clínica que sería bueno como condensar en un solo, pues como en una sola tabla. Pues sí, doctora Luisa y doctores, miren que todavía no hay recomendaciones de las más grandes que uno quisiera, pero por eso en medicina hay una cosa muy importante, que hay que tratar es pacientes y no guías, porque muchas veces el paciente está por fuera de las guías, entonces nos vamos a enredar. Por eso la concepción que tenemos del paciente holística hace que muchas veces hagamos el tratamiento con base en algunas cosas, pero también con base en lo que hemos podido observar. Yo creo que eso tampoco puede ser despreciable.